Justo son tres tópicos, que es la diversidad, el futuro y el arte, que tienen una relación muy interesante, ¿no? Si hablamos justo de, y más en este mes que está precisamente corriendo el Pride, ¿no? Entonces imagínense en una expo de franquicias ligar este momento, ¿no? Que es la cuestión esta del Pride, llevarla como a un modelo, ¿no? Justo si hablamos de diversidad y si hablamos de futuro, pues creo que es el mejor momento o el mejor ejemplo de entenderlo. Voy a ocupar de repente algunos ejemplos de internet. Bueno, precisamente yo soy diseñador gráfico y tengo una maestría en mercadotecnia y un doctorado en creatividad, y me desarrollo mucho en el área de contenidos, sobre todo pues justo en la creación de memes, de community manager, y es un poquito con lo que quiero iniciar, ¿no? Para ir ligando los temas, empezar hablando de diversidad. Justo ahorita hay como dos variantes del meme del Capitán América, donde está despertando él después de estar congelado. Y digo, precisamente hablando ahorita de este tipo de temas, vemos al Cap sorprendido porque una mujer se está, en este caso la soldado Carter, dirigiéndose a él de una manera muy, muy personal, ¿no? Cuando en esa época, pues las mujeres en la milicia no podían dirigirse de esa manera a personas con esos cargos, ¿no? Y el otro es el del Iron Man moreno, que también está hablando con el Cap, y él también no sabe cómo es que un personaje de color puede alcanzar ese tipo de confianzas, ¿no? En ese momento. Entonces, pues justo, ¿no? Creo que ahorita es lo interesante del momento de la diversidad, que no podemos hablar de diversidad sin hablar de inclusión, ¿no? Porque si nos quedamos únicamente en diversidad, pues es bueno, ok, reconocemos las diferencias, que parten absolutamente de todo, ¿no? De que es nuestra riqueza humana, ¿no? El saber que hay diferentes razas, diferentes idiomas, incluso, pues evidentemente la cuestión de darle visibilidad a toda la gama que representa la comunidad en las cuestiones de orientación sexual, ¿no? Que precisamente pues es el peso que tiene, sobre todo hoy en día, la diversidad, el Pride, ¿no? En estos momentos, pues obviamente es reconocer todo ese tipo de diferentes orientaciones, ¿no? Y eso le da un montón de validez, les digo, porque es muy, muy interesante entonces entender cómo a partir justo de las marcas, porque evidentemente una de las cuestiones interesantes que vemos ahorita es qué tanto es marketing el reconocer la diversidad, ¿no? Y creo que evidentemente lo es, ¿no? Que tengamos en Starbucks un café con los colores del unicornio, los Doritos y un montón de marcas que se montan justo a este momento, pero creo que no tiene nada de malo, ¿no? Creo que empezar a visibilizar, creo que es justo lo que hace la mercadotecnia, ¿no? Qué bueno que encuentre esas necesidades y que las explote, no de una mala manera, sino todo lo contrario, que sí es una moda, que pues qué bueno, ¿no? Que finalmente en este momento todo se esté ocurriendo y que sean les repito, no podemos ver únicamente la diversidad sin enfocarla hacia la parte de la inclusión. Sí, y lo vemos ahorita porque justo también hablan mucho de qué tan forzada es esta inclusión y esta diversidad, decía, obviamente en las marcas, en el marketing, pero incluso en el caso Disney o en el caso Netflix, ¿no?
sigo con un poquito con este ejemplo de los memes, ¿no? Lo que lo que pasó todo el tren que tuvimos con la sirenita morena y ahora con el hada de Pinocho, ¿no? Que igual es una chica morena, pero que además es calva, ¿no? Pero es súper interesante porque justo eso es lo que busca la diversidad, ¿no? Que cualquier persona se pueda sentir identificada. Y les digo, o sea, sí evidentemente es parte de estrategias, pero qué bueno que existan. Finalmente venimos de un modelo completamente occidental, caucásico, siendo realistas lo sabemos, ¿no? Incluso partiendo de la religión, ¿no? De la religión cristiana, la misma imagen de Dios, pues ya no es una imagen judía árabe, ¿no? Totalmente es una representación europea. Y eso ha debido, pues, que todo lo que se comercialice tenga ese tipo de imágenes, ¿no? Superhéroes, bueno, el mismo Hollywood se encargó, ¿no? La Cleopatra deja de ser una reina africana para convertirse en una estrella completamente californiana, ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita esa diversidad nos permite identificarnos con nuestras propias etnias, ¿no? Digo, más allá de naciones, más bien ir entendiendo las razas y obviamente todo el mestizaje que se ha ido generando. Entonces es muy interesante. Lo acabamos de ver en películas como Coco, como Encanto, ¿no? Donde empezamos a reconocernos, incluso hablando como les decía hace un momento, ¿no? de superhéroes. Justo ahorita en Doctor Strange pues tenemos un personaje también latino, ¿no? Y de hecho son muy interesantes hasta desde sus nombres, ¿no? Está Xochitl y este Quetzal, ¿no? Que incluso es el que se apunta para estar en Pantera Negra 2, ¿no? Entonces empezamos a tener mucha representación y les digo, sí como un icono, un estandarte desde Disney y Netflix, ¿no? Incluso lo que hizo Netflix con Roma fue algo muy, muy interesante, ¿no? Y toda la cuestión, ¿no? De RP que llevó a Yalitza Aparicio a estar en desfiles de moda, a estar en portadas, en ser figura de perfumes, de casas de alta costura. Entonces, pues justo, ¿no? Es la diversidad a partir, les digo, ¿no? De las razas, de los pueblos originarios, de la orientación sexual, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Creo que justo no es llamarlo forzado, ¿no? Les digo, creo que todo lo contrario. Creo que sí son estrategias, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de mercadotecnia, pero que de verdad son bien interesantes y bien necesarias y que han hecho que de verdad, ¿no? Visualmente hacia lo que nosotros como consumidores estamos ahora pues viendo, comprando, etcétera, pues justo tengamos toda esa gama, ¿sí? Entonces eso es para ir entrando en la primera parte del tema, que es la parte de diversidad. Y bueno, vámonos con el segundo tópico, que es precisamente la parte del futuro, ¿no? Que les repito, ¿no? Justo este momento de la diversidad se da en este presente, que es muy interesante, porque hace una década, hace 2 décadas, sería completamente imposible, ¿no? Pensar que íbamos a tener a este tipo de personajes protagonistas o en portadas, o en ese tipo de espacios donde hace algunos momentos era algo impensable. Entonces, este futuro que, sobre todo en este tipo de cuestiones como de franquicias, es súper interesante porque es el futuro que ya llegó hoy, ¿no? O sea, creo que estamos en un punto bien interesante donde la ciencia ficción ha alcanzado su máximo, ¿no? Es decir, Julio Verne, Isaac Asimov, todos los grandes escritores que
que se plantearon el futuro, pues es lo que realmente estamos viviendo en este momento. Entonces es bien interesante, ¿no? Estamos justo ahorita en el momento donde nos ha alcanzado. De hecho, ya todo lo que se empiece a generar es para, pues a partir de este punto, ¿no? Películas como Mad Max, libros como Mundo Feliz, pues justo están aconteciendo en este momento. Y ahora estamos en un punto bien interesante, en un punto pues completamente de inflexión, que además ni siquiera nos da para un largo plazo, estamos completamente de un mediano a un corto plazo, porque las decisiones que se tomen en este momento, pues prácticamente son, y es realidad, ¿no? Son de vida o muerte, ¿no? Es decir, cambiamos nuestra forma de producir, la cuestión de del mismo combustible, ¿no? Es decir, todo lo que le da, pues todo lo que tenemos aquí en este momento, todo lo que le da el poder al capitalismo, que finalmente son cosas necesarias para consumir, ¿no? Pero si no empezamos realmente a tomar decisiones, les digo, y decisiones al super corto plazo, pues prácticamente, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Ahorita con la escasez de agua en Monterrey, que ya es una realidad, y todo lo que empieza a venirse, digo, el calentamiento global y todo ese tipo de cuestiones que se pensaban que todavía faltaban muchos años, o que incluso muchos líderes lo llegaron a negar, pues empezamos a ver que ya son cosas que están aconteciendo, ¿no? Entonces, justo les digo, si vamos retomando los temas, diversidad, futuro, pues son las decisiones que los grandes empresarios, los accionistas deben de ir tomando, ¿no? Inclusión, cambiar la forma de producir, de consumo, reciclaje y todo este tipo de actitudes que de verdad, ¿no? Les digo, o las empezamos a aceptar y a ver qué podemos hacer con ellas, pero les digo de verdad que en este mediano plazo, o ya las consecuencias pues van a ser muy drásticas y palpables para pues ni siquiera futuras generaciones, ¿no? Yo creo que incluso hermanos pequeños, sobrinos. Entonces les digo, si vamos sumando este tipo de tópicos, pues se vuelve como hacia donde se debe de ir un poquito las nuevas filosofías. Bien, hablando evidentemente de estas cuestiones de futuro, más allá de las decisiones un poco, como les decía, ¿no? Morales, también viene toda la cuestión tecnológica, que es súper interesante, con la llegada, por ejemplo, del metaverso, ¿no? Que justo antier o ayer me parece que fue la presentación de Apple, la que hacen siempre hacen dos, ¿no? Una a medio semestre y la de octubre, donde presentan gadgets. En esta presentaron software, y lo que se esperaba, que no sucedió, pero que ya es algo que empieza a sonar, son los visores de realidad virtual de Apple, ¿no? Entonces empieza a sumar Facebook con metaverso, Apple con sus VR, Sony también ya anunció la llegada del VR2, es decir, la segunda generación de realidad virtual. Entonces, evidentemente, en cuestiones de futuro, pues el nombre del juego es tecnología, ¿no? Y sobre todo este tipo de tecnología que empieza a ser muy interesante, lo que les comento, realidad virtual, metaverso, la llegada de algoritmos de inteligencia artificial también cada vez más sorprendentes. No sé, por ejemplo, de aquí quienes sean usuarios de TikTok. Listo, gracias. Pues les comentaba, por ejemplo, el algoritmo de TikTok, que hoy en día es uno de los más sorprendentes, es uno de los algoritmos más adictivos, o sea, tiene una conciencia de aprendizaje sumamente brutal, ¿no? O sea, una persona empieza a ver un TikTok y de repente ya se te fueron 2 o 3 horas por la forma en que sabe identificarte, ¿no? Empieza a mandarte contenido que
que pareciera que de verdad está como leyendo tu mente, ¿no? Y les digo, y es a partir de, obviamente, de matemáticas, de algoritmos. Entonces, toda la inteligencia artificial en esta cuestión de futuro presente, pues es súper interesante, ¿no? De hecho, hace un par de años, como la película de Her, ¿no? Tuvieron que desconectar dos algoritmos que estaba desarrollando Facebook porque empezaron a conversar entre ellos, ¿no? Entonces fue un caso muy interesante donde ya no los quisieron como dejar evolucionar, ¿no? Sino mejor los formatearon. Entonces les digo, es una cuestión bien interesante todo lo que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De los algoritmos, de la inteligencia artificial, que se va a sumar, pues evidentemente al Internet de las cosas. ¿De qué estamos hablando? Pues todo lo que tiene que ver con lo wearable, ¿no? Con los vestibles, el Apple Watch, el smartphone, la llegada de Tesla y sus carros inteligentes. Entonces, todo el futuro trae, pues viene con una cuestión tecnológica que, como les decía hace un momento, ¿no? La ciencia ficción pues ha sido alcanzada en este momento y de verdad, o sea, es prácticamente ya los límites de la imaginación, ¿no? Sumada a la tecnología, a las nuevas conciencias. Entonces, de verdad estamos alcanzando unos límites bien interesantes, y hacia allá, pues obviamente es hacia donde van todas las empresas, y que además nos abre una posibilidad que es un contrapeso, ¿no? Que es todo el mercado de la nostalgia, todo lo vintage, ¿no? Pues por un lado tenemos toda la parte de tecnología de punta, pero por otro lado también tenemos todo el contrapeso de lo retro, ¿no? Entonces, pues justo podemos ir viendo cómo este futuro nos permite, sí, pues lo que veíamos en Supersónicos, les digo, en esos libros de ciencia ficción, pero por otro lado también empieza a despertar esas conciencias de comunidades, ¿no? De volver a lo simple, a los orígenes. Pero aquí lo importante somos nosotros, ¿no? Como consumidores o como creadores de marca, que podemos tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Toda la parte tecnológica, pero también toda esta parte nostálgica, que también vende muy bien, ¿no? Y que evidentemente es a partir de eso donde vemos que, por ejemplo, marcas como Lego, como Hot Wheels, pues han comprado licencias de todos esos productos como Cazafantasmas, o sea, toda esa parte ochentera, setentera, y han creado un excelente modelo de negocios, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Para ir cerrando esta parte del tópico del futuro, pues sí, el futuro es hoy, de verdad lo hemos logrado, lo hemos alcanzado, y a partir de aquí tenemos que empezar a tomar decisiones de hacia dónde vamos a conducir el futuro, ¿no? Que de repente es medio complicado como individuos, ¿no? Cuando sabemos que las decisiones pues son tomadas por precisamente líderes mundiales o grandes empresarios, pero justo, ¿no? Creo que hemos demostrado que como consumidores, cuando podemos llevar finalmente, pues digo, como esa masa, podemos ir llevando las decisiones hacia donde más nos convienen. Incluso lo que acaba de pasar este trimestre con Netflix, ¿no? Donde evidentemente, ¿qué es lo interesante? Justo hablando de futuro y de empresas, pues que ahorita todo lo que tiene que ver con tecnología, pues es lo que lidera cuestiones numerológicas, ¿no? Tesla, Google, Apple, ¿no? O sea, todo lo que a la mejor, y son empresas que máximo tienen 10, 20, 30 años de haberse fundado. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo como de aplicaciones, ¿no? Lo que vale ahorita Uber, lo que vale Waze, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Entonces, es a lo que voy, ¿no? De repente son aplicaciones pioneras que logran un montón de valor, pero en el momento en que empiezan a surgir otras, de verdad es muy interesante, ¿no? En una gráfica como entran como pioneras, su etapa de desarrollo, crecimiento y declive. Por ejemplo, en su momento Netflix, cuando era el único servicio de streaming, pues alcanzó un valor en la bolsa de valores y en el mercado impresionante. De repente surge la competencia y vemos que ahorita, si no evidentemente está en decrecimiento o desaparecer, pero sí está como en una crisis y en un punto donde deben de también empezar a generar muchas decisiones, ¿no? Para su futuro. Un ejemplo que me gusta mucho trabajar en cuestión de marketing, hablando por ejemplo de esta matriz, ¿no? Donde tenemos nuestros productos estrellas, nuestros productos perro, etcétera, y justo, ¿no? En este tema de tecnología lo vemos mucho con los videojuegos, ¿no? A mí ahorita me sorprende mucho, es un juego llamado Grand Theft Auto, no sé por ahí quien lo conozca, lo haya jugado, pero de verdad es una joya como ejemplo de producto vaca, ¿no? Es un videojuego que surge, hablando de esta que es la quinta entrega, el Grand Theft Auto 5, surge en el 2013 y hoy en 2022, o sea, a punto de cumplir ya 10 años de su creación, no han tenido la necesidad de generar una sexta parte por el rendimiento que les genera el Grand Theft Auto 5. A nivel marketing es el gran ejemplo de un producto vaca, ¿no? Es decir, que lo podemos estar ordeñe sin necesidad de volver a generar una nueva entrega, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ver cuando un producto, de verdad, ¿no? Para las empresas se convierte en un caso de éxito completamente brutal, ¿no? Incluso, digo, en esta línea un poco geek, pero ni siquiera tuvo que generar una entrega para la siguiente generación de consolas, ¿no? En este caso el Xbox One o el PlayStation 4 siguieron únicamente generando parches para su Grand Theft Auto 5, y parece que ahorita que llegó la nueva generación, que es el PlayStation 5 y el Xbox S, pues siguen nada más generando actualizaciones, ¿no? Pues es el gran ejemplo de un producto vaca, ¿no? Algo que estuvo tan bien hecho y rotundamente exitoso, que a 10 años ya únicamente estamos obteniendo ganancias, ¿no? Entonces, de verdad, en este futuro inmediato, pues evidentemente los desarrolladores de software y hardware pues son los que se están comiendo el mercado, ¿no? Creo que la mejor apuesta pues es el desarrollo de app, o evidentemente cualquier microempresa a partir del desarrollo de aplicaciones pues puede convertirse inclusive en una cuestión multinacional o transnacional, ¿no? Es decir, un mercado local a partir de una app puede distribuir pues, prácticamente a cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? Aparte, hoy en día es súper interesante porque ya ni siquiera necesitamos saber completamente todo acerca de programación, diseño, etcétera, ¿no? Sino que ya podemos ir comprando los diferentes widgets ya desarrollados, como un carro de compras, una distribuidora de productos, y prácticamente ya nada más armamos nuestra aplicación y ya lo que necesitemos, ¿no? Delivery o cualquier tipo de servicios, ¿no? Ya que, por ejemplo, justo, ¿no? Y de verdad es, como les decía ahorita con Netflix, ¿no? Es un momento bien interesante, incluso en cuestiones de canibalismo, ¿no? Ahora que fue la pandemia, que vinieron todas las apps de entrega como Rappi o Uber Eats, pues justo ya apps consolidadas como Sin Delantal, pues fueron completamente superadas e incluso quebraron, ¿no? Entonces, es un poco esa parte donde
la competencia hoy, o generas estrategias para seguir compitiendo, para reposicionarte, o completamente salir del mercado, ¿no? En el caso de Sin Delantal fue lo que le sucedió. En el caso de Uber lo está haciendo muy bien, ¿no? Vimos con su Uber Eats, y de hecho creo que ahorita está el estudio de mercado justo para lanzar Uber Bikes, ¿no? Empezar a trabajar con motocicletas. Entonces, pues esa es la parte interesante, ¿no? Ir entendiendo, por eso les decía hace un momento, ¿no? El futuro, que en realidad es nuestro presente, y a partir de ahí tomar decisiones y estrategias, ¿vale? Y bueno, para ir cerrando un poco esta parte que les decía, el tema de diversidad, futuro y arte, estamos igual, ¿no? Esta diversidad, este futuro, pues nos ha traído nuevas manifestaciones del arte, lo cual también es súper interesante, ¿no? El arte, que es pues el testigo de cómo ha ido avanzando el tiempo, además un testigo muy neutral, ¿no? Porque únicamente va dejando como los vestigios de todo lo que va sucediendo. Entonces, pues justo, ¿no? Con la diversidad, pues lo vemos allí, ¿no? Todas estas piezas que justo pues le van dando voz y visibilidad a estos nuevos géneros que se han creado, y a partir de la tecnología que mencionábamos hace rato, como la realidad virtual, los algoritmos, también vemos nuevas manifestaciones del arte bien interesantes, ¿no? Es decir, tuvimos 6 bellas artes que se crearon pues desde el mundo antiguo, desde Grecia y Roma. Después tuvimos pues prácticamente en toda la evolución histórica, pues únicamente por allí avances en la arquitectura y la imprenta, pero no es sino hasta la llegada de esta tecnología que se empiezan a surgir las nuevas bellas artes, es decir, las 6 bellas artes clásicas, y a partir de este futuro y esta tecnología, pues las nuevas bellas artes, ¿no? Empezando por el séptimo arte, que es el cine, la fotografía. Digo, por ejemplo, hoy en día los videojuegos son considerados el 10º arte, por todo lo que lleva en construcción de personajes, guión, construcción de mundos, ¿no? Entonces, estas nuevas artes que surgen a partir, pues sí, ¿no? de toda esta creación, o de toda esta tecnología, imagínense, sumada a lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La realidad virtual y algoritmos cada vez más pensantes, pues estamos llegando a incluso pues justo a modificar los hábitos, ¿no? El cine, por ejemplo, se ha tenido que adaptar como al 4DX, a las pantallas laterales, porque justo, ¿no? El consumidor cada vez busca el nombre del juego hoy en día, que es experiencia, ¿no? La experiencia que ya no nada más es visual, sino que es completamente sensorial. La podemos obviamente ver, escuchar, pero también empezamos a buscar esas sensaciones hápticas, que es a partir de vibraciones, ¿no? Entonces, de verdad, creo que estas nuevas bellas artes, que son 6 nuevas bellas artes, son súper interesantes. La llegada incluso del street art también a considerarse dentro de estas bellas artes, lo que están haciendo artistas como Banksy, ¿no? A partir del arte callejero, llevarlo a las grandes galerías, pero además ya no nada más ser una pieza visual o auditiva, ¿no? Sino completamente una experiencia de performance, ¿no? Como en la subasta donde su obra se autodestruyó, ¿no? Digo, entonces el arte empieza a romper todas esas paredes clásicas. Les digo, ¿no? Creo que justo el nombre del juego, pues hoy en día es la experiencia.
también la llegada de los NFTs, todo junto con las criptomonedas, toda la llegada de este arte que es completamente digital, repito, todo este futuro presente, ¿no? Que de verdad, ¿no? Es lo que va a estar muy, muy palpable con la llegada del metaverso, ¿no? Poder realmente poder apreciar todo ese tipo de bienes a partir de la realidad virtual. Y justo es algo que de repente me consultan mucho, ¿no? ¿Qué tan bueno resulta invertir en NFTs o incluso en criptomonedas? Y pues creo que ahorita todos esos mercados son bien especulativos, entonces digo, hay más más bien el consejo es, pues jamás inviertas como, no sé, el dinero de tu retiro, de tu afore, los ahorros de tu vida, ¿no? Porque finalmente son productos de altísimo riesgo que evidentemente, pues sí, justo es eso, ¿no? Son inversiones que en cualquier momento te vuelven multimillonario, como te hunden en la más grande pobreza, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante que existan, ¿no? Creo que el hecho de que exista este tipo de arte llegado a este futuro y a esta tecnología y a esta diversidad, pues es padrísimo, es súper válido y realmente creo que estamos en un momento, repito, ¿no? Completamente pionero de esos nuevos mercados, entonces justo, ¿no? El riesgo es muy grande, es interesante, es padre poder jugar si tenemos como los recursos, pero sí creo que hay que tener como mucha cautela, ¿no? Por eso les decía, normalmente en las bolsas de inversión se sugiere, ¿no? Que en criptomonedas y todo ese tipo de productos no se invierta más allá del 5% de lo que tú tengas como ahorros o como destinado a ese tipo de mercados, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya para ir concluyendo, por si tienen ahí algún tipo de preguntas, el tema, ¿no? Central, que fue justo diversidad, futuro y arte, pues creo que en este momento, en este presente, lo que les digo, no creo que cualquier franquicia, cualquier empresa, cualquier marca, pues digo, más que una moda, más que una estrategia de mercado, pues es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Existe la diversidad, la tecnología la tenemos que sumar, sí o sí, les digo, a partir de cualquier tipo de app, ¿no? O sea nuestra creación de una forma nativa una app, o ver de qué manera la podemos ir sumando y entender así, ¿no? Lo que les digo, la realidad, o sea, no podemos hablar de futuro si no empezamos a trabajarlo desde hoy, si no en realidad pues no vamos a llegar a ningún futuro, ¿vale? Pues no sé si tengan alguna duda o algo. Alguien que quiera que le pase el micrófono. Todo quedó muy claro. A ver. ¿China? Sí, como me puse a pensar, como, no sé, por ejemplo, en el diseño gráfico, ¿no? Antes el proceso era como muy de hacer las cosas a mano o planos con tinta, con pintura y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto las nuevas tecnologías permiten unas cosas, pero a la vez
como que cosas como ciertos oficios y ciertas como técnicas y otras cosas, o sea, no sé bien cómo plantear la pregunta, ¿sabes? Pero como poner un poco en la balanza, ¿no? Como todos los beneficios que nos dan las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, y cómo podemos incorporar todo ese conocimiento, pues también lo mencionaste, ¿no? Como de los pueblos originarios, de los oficios, de hacer cosas a mano, ¿no? Como no perder eso tan importante, ¿no? Como no perdernos igual 3 horas viendo TikTok, ¿no? En vez de, no sé si ya me estoy volando, pero de pronto siento que perdemos también el contacto con la naturaleza, ¿no? O vamos a comer con alguien y ya no estamos platicando, no solo estamos como viendo el celular, o estás en una comida y ya hay como ciertas cosas que siento que se están perdiendo. Y no quiero ser fatalista, hay muchas otras que siento que se están ampliando y se están potencializando y está muy divertido y está muy interesante, pero pues no sé, como que me gustaría saber tu punto de vista de todo esto, ¿no? Como de todo este fenómeno cultural que está sucediendo. Vale, pues qué buena pregunta y creo que sí la entiendo. Creo que finalmente la tecnología es una aplanadora y que sí pues tienes que sumarla, ¿no? Para beneficio, pero que tratar de negarla es muy complicado, ¿no? Por eso lo mencionaba ya hace un momento, que justo todo lo tecnológico trae su contrapeso, que es todo lo nostálgico. Y yo creo que es la única manera de poderlo contrarrestar, porque si no, sí es bien difícil, porque finalmente la tecnología es optimizar, ¿no? Como veíamos ahorita lo que pasó con los rótulos, ¿no? Que si los borraron o no, que es como dices tú, ¿no? Uno de los grandes oficios contra todo lo que es, por ejemplo, la impresión que no termina de desarrollarse, ¿no? Todavía hace algunos años los estadios de béisbol o había mucho latino que era el que hacían los que no son, que sí son rótulos, no son grafitis que pintaban sobre los rascacielos, ¿no? De Chicago, de Nueva York, pues hacían los anuncios de Nike y todo eso en pintura, ¿no? Ahora ya son gigantografías impresas que evidentemente son mucho más fáciles de producir y sobre todo de optimizar. Yo, por ejemplo, en la parte académica, ya el bocetaje pues ya se hace completamente en iPad, ¿no? Con programas como Procreate, y a mí me tocó, ¿no? De repente, pues que los alumnos me decían, yo ya no quiero gastar en papel y lápiz porque puedo bocetar en mi iPad y me sale mucho más económico. Y de repente ves la calidad de un boceto en Procreate, ¿no? Con el Apple Pencil en iPad. No hay ninguna diferencia con un boceto análogo, salvo que evidentemente el recurso, la capacidad de deshacer, ¿no? Y cuando te vas al mundo real, pues ves que los arquitectos, los despachos de diseño, pues cada vez hay menos respiradores, porque la realidad es que han hecho de la tecnología su forma de trabajo. Entonces, pues creo que sí, o sea, creo lo que decía, creo que más bien es adaptarte, es que lo mencionabas hace un momento, ¿no? Fue lo que pasó primero con Blockbuster y Netflix o con Uber o los taxistas, o sea, o te actualizas o te extingues. Creo que conservar oficios por el mero hecho de lo romántico, de lo bohemio, pues es bien complicado, ¿no? Creo que a final de cuentas, pues finalmente los inversionistas pues prefieren lo que realmente les está dejando, pues repito esa palabra, ¿no? De optimizar. Entonces creo que pues ahí más bien es ver cómo te adaptas y la otra, ¿no? A lo mejor pues sí ya por parte de repente de planes del gobierno, de los estados, pues ir conservando ciertas tradiciones, ¿no? Y ahí también
era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Un poco con lo que quise concluir. De repente hasta ese tipo de oficios, si se adaptan a las nuevas tecnologías, pues no tienen por qué extinguirse. Y hemos visto casos así, ¿no? De mujeres de pueblos originarios que empiezan a vender sus bordados, que tienen hasta cuentas de Instagram y todo. Pues creo que eso es lo interesante y hacia allá va. No sé si quedó claro. Sí, como igual hacer de la tecnología tu aliada, ¿no? O sea, no hablaba de los oficios y eso como en una forma romántica nada más, sino como unir las dos cosas, ¿no? Como aprovechar, igual haces 2 bocetos, nada más para darte una idea, luego lo pasas a la compu, luego, no sé, como que puedes hacer cosas híbridas, ¿no? O sea, me ha tocado de primera mano justo lo que dijiste ahorita, ¿no? Como en la empresa de moda de mi familia, pues sé que las artesanas pues tienen sus máquinas de bordado de cruz y hacen unos dibujos increíbles y pues salen cosas súper interesantes, ¿no? Y es como esa mezcla. Muy bien, sí. Listo, bueno, pues les agradezco haber estado aquí, escuchado, y pues de verdad aquí lo importante pues es la reflexión que se lleven, ¿no? Creo que en todas las cuestiones sociales pues las decisiones son propias y evidentemente también el mercado es el que va generando sus propias conclusiones, ¿no? Pero de verdad espero que esto les haya sumado un poco, sobre todo a la reflexión y al panorama, ¿sale? Pues muchas gracias.